Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando esta nueva semana laborable que tendrá que concluir este día miércoles 31 de agosto. Hoy día, lunes 29, vamos a iniciar la semana con la noticia que seguramente causará algún comentario, algunos inclusive contradictorios, cada quien tendrá su propia posición. La noticia dice en el diario Expreso, con el titular: Emilio Palacios se trasladó a Miami. El diario Hoy dice: Emilio Palacios se autoexilia en Miami por la desconfianza en la justicia ecuatoriana y las presiones del gobierno. Diario El Universo, por su parte, tiene el titular: Emilio Palacios se fue obligado a los Estados Unidos, y ya en el texto manifiesta que es por considerarse perseguido del gobierno de Rafael Correa. Y tenemos también el texto original de la carta de Emilio Palacios, con fecha 28 de agosto del 2011, es decir, el día de ayer, domingo, que desde Miami emite a través de la red social Twitter. Entre otros aspectos, Emilio Palacios allí manifiesta y denuncia el motivo por el cual busca refugio en los Estados Unidos. Esta es la expresión que él utiliza: buscar refugio. Manifiesta que es por la lista de descarados abusos más recientes. Me alertaron que debía tomar la decisión de hacerlo. Agrega que la amenaza del fiscal Galo Chiriboga de forzarle a que diga el nombre del policía anónimo que le entregó, dice él, me entregó el video acusador que difundí hace poco, sabiendo dicho funcionario que jamás se lo diré porque estoy obligado a proteger a mi fuente. Y por otra parte también manifiesta en la misma carta: me quisieron imponer como juez al amigo más íntimo del abogado del dictador. Todos estos son los hechos y las referencias de la prensa a la comunicación, a la carta de la decisión de Emilio Palacios, que el miércoles anterior viajó a los Estados Unidos, a Miami, y ya el domingo anunció oficialmente su decisión de quedarse en ese país. Su abogado, el abogado León Roldós Aguilera, ayer entrevistado, dijo que no conocía de esta decisión y además si solicitará o no ser un refugiado político en los Estados Unidos. Esto está por verse y seguramente Emilio Palacios lo aclarará en estos días, porque en la carta él no incluye en condición de que se queda, sino exclusivamente habla sobre su futuro, es decir, cómo va a quedarse. Dice: desde esta tierra amiga donde he buscado refugio, continuaré la lucha contra el tirano, utilizando como siempre el arma a la que más teme la verdad de la palabra escrita. Es decir, seguirá trabajando en el periodismo. Manifiesta que no es la primera vez que emigro, joven, abandoné el país para volver 10 años después. Ahora tengo canas, mi pronunciación y mi oído para el inglés son deficientes, pero saldré adelante porque tengo una familia que depende de mí. Y hay una parte también en que transcribe un poema de Horacio, que se refiere a la posición que él ahora adopta, y deja un poquito también la demanda, el desafío a quienes nos quedamos en el Ecuador o estamos en el Ecuador, las futuras generaciones. Dice: en el futuro, las próximas generaciones nos preguntarán si alguien le opuso resistencia al delirante tirano que a principios del nuevo siglo quiso aplastar con su bota e insultos a Ecuador. Que nuestros hijos contesten orgullosos que sí, que Correa finalmente no triunfó porque hubo gente que se aferró a las libertades con uñas y dientes, aunque en eso nos haya costado a algunos la cárcel o el destierro. Habla de destierro o alternativa de cárcel. Es un análisis muy difícil, ya pasando luego de los hechos a comentar esta decisión. Para hacerlo he dividido en 3 factores. El primero, la justicia ecuatoriana, una vez más cuestionada por una persona que se siente perseguido.
luego de algunos hechos que ya han acontecido anteriormente de similares consecuencias cuando los acusados han preferido irse al exterior. Tenemos el caso del doctor Gustavo Noboa Bejarano, del economista Alberto Dají, que aún reside en Costa Rica, el caso del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, que aún reside también en Panamá. En todo caso, la justicia ecuatoriana de tiempo en tiempo ha sido cuestionada especialmente por el tema, no solo judicial, sino por el tema de la mezcla de la política en los juicios establecidos contra, en este caso, un periodista y anteriormente contra políticos. Los hechos sería el segundo factor a analizar fríamente, que acá lo hemos denunciado, hemos ido constatando y hasta cierto punto los hemos calificado como de coincidencias, como el mismo cambio de los 2 de los 3 jueces que conforman la segunda sala de la segunda instancia, la posibilidad inclusive de cambiar al tercer miembro, al doctor Primo Díaz, al tercer miembro de este tribunal, en el supuesto de que se le siga un juicio administrativo a la actual presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, la doctora Leonor Jiménez. Ella tendría que dejar el cargo y quien debe reemplazarlo es precisamente Primo Díaz, con lo cual se habría cambiado a los 3 miembros, a los 3 jueces de esta segunda sala. Y digo, y los califico como coincidencias, porque no tenemos los elementos de juicio para atar y decir sí, aquí hay una evidencia que esto es con dedicatoria, con preparación para finalmente emitir un fallo en segunda instancia. Lo que habíamos también denunciado antes, la sorpresa de que un juez, el juez Paredes, que en un tiempo récord habría leído una gran cantidad de páginas y emitió su criterio profesional en menos de 24 horas. Esto también fue parte, o ha sido parte de este proceso contra el Universo, contra Emilio Palacio. Luego, la elección de uno de los reemplazantes, de los 2 jueces que han sido cambiados, de un abogado, compañero de estudios del abogado acusador, o el abogado defensor de los derechos del presidente Rafael Correa. Todo esto también son temas a tenerlos allí fríamente para el análisis. Los denomino al momento, y así estamos haciéndolo, no cabe otra forma, como coincidencias. No necesariamente, repito, que exista alguna direccionalidad para que el fallo sea en contra de Emilio Palacio. Pero Emilio Palacio le agrega a este tema la amenaza que ha hecho el fiscal Galo Chiriboga. Allí nosotros también hemos sido testigos de lo que dijo el fiscal Galo Chiriboga, que ya al haber dejado de trabajar para el Universo, Emilio Palacio ya podía denunciar la fuente o decir de dónde obtuvo el video, lo cual es un error del fiscal, porque el periodista no porque deja de trabajar en un medio, deja de ser periodista. El periodista continúa trabajando, aún así hasta el periodismo digital, que ahora está ejerciéndolo Emilio Palacio. Él emite sus opiniones a través de su página, la página web que ha creado. Inclusive tiene seguidores a través del Twitter y otros aparatos o redes sociales que en el momento la tecnología moderna lo permite. Así que el periodismo no se acaba porque Emilio Palacio haya dejado de ser editorialista del diario El Universo. Así que en esto Galo Chiriboga o no conoce lo que es el periodismo o en la práctica no estuvo muy bien enterado de esta situación y solo se dejó llevar por la parte jurídica. Los periodistas no pueden, por ética inclusive, revelar la fuente. Es más, en la Constitución está contemplado. Cuando hay este tipo de situaciones gravísimas, el periodismo puede apelar a la Constitución para reservar de dónde obtuvo la información. Y luego, lo que ya hemos anotado, que se quiso imponer, dice Emilio Palacio, a un juez amigo. Estos son los 2 aspectos. Primero, que habría que analizar: la justicia ecuatoriana es o no digna de confianza. Y segundo, los hechos, en este caso puntual, si son o no coincidentes o hay o no una direccionalidad, como la denuncia Emilio Palacios. Y finalmente, tenemos que respetar una decisión personal. Acá en este informativo, cuando hemos sido testigos y hemos comentado algunas decisiones
Recuerdo la decisión de Alberto Dajib y la decisión del doctor Gustavo Noboa Bejarano en su oportunidad. Nosotros decíamos que si ellos no confiaban en la justicia ecuatoriana, hubiera sido ideal que se presentaran ante la justicia. Los derechos humanos no pueden ser afectados. Y si eventualmente los derechos humanos son afectados por algún juez o alguna organización judicial que no respete realmente el debido proceso, que no respete, como pasó con Emilio Palacio también, el hecho de no permitirle la presentación de las pruebas de descargo, es decir, esto de que cualquier persona tiene el derecho a la defensa y ser declarado culpable únicamente por un juez ya en la última instancia, pero mientras tanto se presume su inocencia. Se presume su inocencia, aún habiendo testigos de cargo presenciales y pruebas contundentes. Más aún, en el caso del doctor Gustavo Noboa Bejarano, cuando él denunciaba que había sido perseguido personalmente por el expresidente ya difunto, ingeniero León Febres Cordero. Si en ese entonces pedíamos, así como ciudadano, haciendo periodismo, que el doctor Gustavo Noboa se hubiera sometido a la justicia para que sea un caso emblemático de respeto o irrespeto a los derechos humanos. El doctor Gustavo Noboa Bejarano prefirió pedir asilo político en la República Dominicana y decidió, y nosotros debimos respetar esa decisión. Lo mismo ha pasado con el abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Si él se considera inocente, lo ideal, hemos dicho, que él regrese al Ecuador y presente sus pruebas y demuestre la inocencia, que él no es culpable en el caso de peculado que se lo acusa, si es así como él se considera. Él ha preferido mantenerse en Panamá y esperar, no sé, si alguien le otorgue o no una amnistía o un indulto, lo cual no se puede dar porque no ha sido juzgado. Y en este sentido es que todavía queda pendiente estos casos para la justicia ecuatoriana. Igualmente debemos de adoptar la misma posición en la decisión muy personal que toma Emilio Palacio. Respetarle su decisión. Él no ha querido someterse a la justicia ecuatoriana por la desconfianza que él tiene. Pero habíamos venido trabajando en el tema de los elementos que habían servido para la acusación. Esperábamos que en la segunda instancia se analizara exclusivamente los aspectos legales, que se permitiera la presentación y la evaluación de pruebas. Finalmente, el alegato que hace la AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, en que manifiesta contundentemente que la Constitución ya prohíbe esta figura del desacato, en base a la cual el presidente de la República presentó este juicio político contra Emilio Palacio, juicio penal contra Emilio Palacio y contra el diario El Universo. Pero aún los jueces no se han manifestado en este sentido. Hay jueces que en otros casos sí han apelado a la Constitución, aunque las leyes no hayan sido modificadas, porque la Constitución, como sabemos, es superior a las leyes. ¿Qué va a pasar en el futuro? Primero debemos respetar, como digo, la decisión muy personal de Emilio Palacios, aunque en el fondo nos deje todavía la expectativa de conocer qué mismo pasará con este juicio y la expectativa, que ya no la vamos a tener, de que Emilio Palacio hubiera sido juzgado de acuerdo a la ley ecuatoriana, respetando la Constitución y todo lo que compete en este caso. Eso ya no se dará por esta decisión de Emilio Palacio. Ya veremos en el futuro qué pasa. En todo caso, se habla de la palabra emigrar y se habla de la palabra o la expresión buscar refugio por parte de Emilio Palacio. Pero cuando se habla de exilio, lo cual todavía no ha sido utilizado por Emilio Palacio, sí por el diario Hoy, un autoexilio. Exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive. Es la expatriación generalmente por motivos políticos y es el efecto final de la decisión de una persona de abandonar su tierra, de dejar el lugar en donde tradicionalmente ha vivido y en este caso, según Emilio Palacio, por asuntos legales, una justicia en la que él no confía, y especialmente por sentirse un perseguido político. Vamos al corte comercial.